a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida, para todos los amantes de la naturaleza y de la roca. Contigo, Miguel Sancho. Muy buenas, ¿cómo ha ido la semana? Hoy te traigo un episodio un poco distinto. Va a ser una entrevista pero doble. Por un lado te quiero presentar a Marta, una de mis primeras alumnas de coaching. Marta vive en Myanmar, un país en el sudeste asiático en el que hay muy poquita escalada en roca. Empezó hace unos cuantos meses, pero con mucha motivación y mucha ganas. Marta está escalando en una pequeña sala de boulder, preparándose para los viajes en los que puede salir a roca, en Laos. Y por otra parte, como sabrás, pues hace unas semanas tuve la suerte de encadenar mi primer 8A y Marta me propuso hacerme ella una entrevista a mí. Así que de este experimento híbrido espero que puedas llevarte un montón de motivación y algún aprendizaje. Sin más dilación, te presento a Marta. Bienvenida a Rock and Joy. Gracias. Bien, pues si te parece bien, empiezo yo. Me gustaría saber cómo es que empezaste a escalar viviendo en un sitio en el que apenas hay roca, ni siquiera afición para la escalada. Pues empecé a escalar porque el monzón en Myanmar y en Yangon, en la ciudad donde vivo, es muy largo y no hay muchas opciones de ocio al aire libre. Y hay gente que aquí en Yangon tiene algunos muros para escalar en sus casas. Y una amiga un día me invitó, lo probé, nunca había probado boulder, nunca había pensado en escalar porque me daba miedo a las alturas. Y de repente fue como... esto me gusta, esto me parece súper interesante, la forma de mover el cuerpo, y ahí empecé a escalar. Luego tuve mi primera salida a roca y me pareció como un deporte muy, muy especial. Pues qué curioso que llegara a encontrar a alguien que escalara en un sitio en el que no hay roca, en el que apenas hay muro, en el que apenas hay afición, ¿no? Una casualidad. Sí. Pero ahora que acabas de encadenar ese tu 8A, ¿cómo elegiste esa vía? ¿Por qué fue tu proyecto? ¿Cuánto tiempo has estado pensando en ese proyecto? Bueno, ahí hay varias preguntas. ¿Cuánto tiempo he estado pensando? Mi objetivo del año, cuando yo dejé el trabajo y empecé a dejé el trabajo de ingeniero, empecé a dedicarme al proyecto de Rock and Joy y a escalar más en roca, que era lo que siempre había querido. Y empecé a entrenar y cogí el proyecto de, en un año, llegar a hacer 8A, ¿vale? Pero era 8A como un número, no era una vía en concreto. Bueno, se acercaba el otoño, que era el momento en el que quería empezar a probar la vía, y no había probado ningún 8A todavía. Había encadenado algún 7C, había encadenado un 7C más, pero nunca había probado un 8A. Y en la escuela en la que más voy, en verano, que es Los Vados, habían equipado una vía nueva que era 8A, y yo tenía hecho todas las vías del muro. Las 50 vías del muro de primer largo las tenía hechas, pero sin embargo un montón de amigos míos seguían queriendo ir allí porque es donde mejor se escala a la sombra en Granada en verano. Entonces, pues fruto de esto, la probé un día y dije, hostia, pues es factible. Esa fue, no fue que la línea me llamara la atención especialmente ni que llevara mucho tiempo soñando con esta vía, sino que fue el primer 8A que probé y dije, hombre, pues es un tipo de escalada que se me da bien. Quizá porque he escalado muchísimo en esa pared y porque es una vía morfológica con bloques largos y yo tengo mucha envergadura. Entonces la probé, vi que era factible y empecé a darle pegues poco a poco. ¿Factible qué significa? ¿Que conseguiste llegar arriba? ¿O qué significa factible para ti? Factible. Conseguí llegar arriba en el primer pegue con la caña. O sea que realmente no conseguí llegar arriba por mis propios medios. En los 2 o 3 primeros pegues no conseguí hacer todos los pasos. Creo que fue en el tercero en el que empecé a conseguir sacar los bloques aislados que tenía la vía. Pero factible fue que incluso cayéndome en los pasos veía que era posible hacerlo. O sea, si la vía tenía 2 bloques muy marcados y yo no era capaz de hacer ninguno entero, pero era capaz de hacer el bloque por partes. Entonces vi que entre los bloques la escalada que había era totalmente factible en el sentido de que sí que era capaz de hacerla desde el primer pegue. Era una escalada de 7A más, 7B. Y los 2 bloques duros, pues no era capaz de hacerlos, pero veía que iban a ser posibles con cierto trabajo. Cuando llevas escalando mucho tiempo y sabes que esto es un proceso, pues sabes que normalmente la sensación del primer día no se va a corresponder con lo que va a seguir pasando. Y yo desde el primer día no sabía que iba a ser posible, pero intuía
que sí. Y mi pregunta es, ¿por qué hay esa necesidad de encadenar? Bueno, Porque no es simplemente no puedes llegar arriba y ya está. ¿Por qué tienes eso de encadenar? esto es una buena pregunta para gente que está empezando o lleva menos tiempo. Necesidad no hay necesidad ninguna. O sea, esto es una cuestión, nosotros escalamos por motivos puramente egoístas, es una cosa por y para nosotros y no se compite con nadie. Y no hay ningún problema en llegar arriba y disfrutar y tomarse la escalada de una forma recreativa. Esto está genial, o sea que cada uno lo puede enfocar de la forma que quiera. Pero si quieres empezar a mejorar en la escalada, si quieres tomártelo un poco más en serio, pues hay una cierta ética y hay unas ciertas reglas. Y la escalada deportiva surge de un cierto momento en el que se intentan empezar a liberar vías que se escalaban en artificial y que sí que contaban con llegar arriba simplemente. Y hoy en día hay tanta técnica, hay tantos medios que si tú no te pones ciertas limitaciones y todo vale, puedes llegar arriba de lo que quieras, clavando clavos en la pared. Entonces de ahí surge el querer encadenar, es ponerte una dificultad, ponerte un reto para superarlo. Y las reglas son simples. No vale caerse, no vale descansar en la cuerda, no vale agarrar nada que no sea natural. Entonces escalas con tus pies y tus manos y tus rodillas y tus codos si hacen falta, ¿no? Pero con tu cuerpo. Y ya te digo, para mí no es una necesidad, pero sí que es un reto que me pongo para superarme. Venga, voy a hacerte yo alguna pregunta. Entonces, ¿qué es lo que te ha enganchado a ti de la escalada? Porque como me dices, empezaste a escalar en un plafón en la casa de un colega, probablemente eso serían 2 por 2 metros con presas artificiales y esto no es el entorno más idóneo para decir, joder, me he enamorado de este deporte de rock al aire libre y sin embargo a ti te ha enganchado. Ya, supongo que el ver lo que puedo hacer con mi cuerpo, que aprendiendo diferentes técnicas, puedo ver que mejoro, puedo ver que me supero a mí misma, puedo ver también que no sé, como que cuando me concentro en hacer un movimiento no estoy pensando en nada más, estoy concentrada en eso y eso me transmite una calma y también es verdad que yo vengo un poco de hacer bastante yoga y veía que eran dos actividades muy complementarias. Y el yoga también hay veces que es un poco más individual y la escalada la veía como también conocí mucha gente escalando, entonces como la parte social podría decir como la parte social de mi yoga. Sí, no sé, como ver cómo podía superarme a mí misma y a través de ese deporte. Fantástico. Vamos, para mí también la parte que tú dices, el aspecto mental de estar totalmente concentrado en lo que haces es quizás una de las cosas que más me atrae de la escalada. Lo que pasa es que, por desgracia o por suerte, no siempre lo puedo conseguir y entonces el hecho de buscar, refiriéndome a la pregunta que me había hecho antes, el hecho de ponerme en cosas que me demandan físicamente y mentalmente mucho hace que tenga que concentrarme y llegar a ese punto. Sin embargo, si me voy a algo fácil o si estoy entrenando, es muy fácil que en mi cabeza haya 1.000 millones de cosas más, pero cuando tengo que superarme y dar el 100% de mí, si hay cosas en mi cabeza no lo puedo hacer. Entonces estoy buscando ese punto en el que en ese límite estoy simplemente yo con el siguiente canto, la siguiente secuencia y la respiración y intentas controlar que las pulsaciones no suban y que el Paco no aparezca en la cabeza diciéndome que no lo puedo hacer. Es un trabajo muy, muy interesante que luego puedes llevar a tu vida diaria en todos los aspectos. Y yo te quería preguntar, cuando estás haciendo un 8A o cuando estás encadenando un 8A, ¿qué tienes en la cabeza? O sea, ¿te pasa miedo? ¿Qué miedo? A ver, así en general no te puedo decir. Te puedo decir la experiencia de ese día en concreto. Ese día en concreto, bueno, el anterior día vi que era posible. Hasta entonces sabía que era posible en un futuro, pero hubo un día clave que yo llegué allí, tenía el objetivo de dejarla a 1 o 2 caídas y la dejé a 1 caída, pero me encontré muy bien. Entonces dije, hostia, de repente llevo, no sé, 2 meses intentando la vía, no todos los días, pero cada vez que iba allí la intentaba y de repente un día veo que puede salir y puede salir al siguiente pegue. Entonces le di otro pegue más y entonces ya entraron los nervios. Cuando de repente ves que es posible, que lo puedes hacer,
empieza la presión, empiezan los nervios y empieza un proceso mental que sucede cuando tú emocionalmente te apegas a algo en concreto, en este caso una vía de escalada. ¿Qué pasa? Pues le di varios pegues y me di cuenta de que todavía había ciertas cosas que tenía que matizar para que aquello se diera. Porque entre escalar con una caída y escalar con 0 caídas hay un mundo. Y el mundo es que probablemente en ese sitio donde te estás cayendo, pues quizás no haya un chapaje que no esté haciendo perfectamente o quizá mentalmente no estás en el punto concreto. Y el caso es que, bueno, ese día como vi que la cosa fluía, le di varios pegues, no salió y le dejé las cintas puestas para ir al día siguiente. Y al día siguiente le di otro pegue y me caí, pero descubrí también que había alguien que había estado probando la vía y había algo de magnesio en unos cantos que yo no había tocado y aprovechando que me había caído, los toqué y dije, joder, pues puedo cambiar una secuencia, aunque fuera una de las secuencias fáciles, me hacía ir un poquito más tranquilo. Y al final lo que hizo que encadenara fue que cambié un chapaje que estaba intentando hacer desde una zona muy difícil y dije, pues prefiero saltármelo y chapar desde más arriba y dejarme la chapa abajo. Me exponía a un vuelo bastante grande, pero era desplomado y no había ningún tipo de problema. Y en el momento del encadene ya había matizado ese chapaje, había matizado esas pequeñas zonas de las vías fáciles. Me sentía bastante bien físicamente, me estaba asegurando mi pareja y, sinceramente, me pareció fácil. O sea, había estado mucho tiempo trabajando la vía y me parecía muy, muy complicado, pero en ese momento pues todo fluyó de una forma bastante armónica y subí sin cansarme mucho y aprovechando muy bien los reposos y sin una sensación de un esfuerzo extremo. Sí que había un diálogo en mi cabeza, sí que había una cierta presión. Cuando pasé el bloque por primera vez y llegué al reposo dije, joder, esta es la mía, hay que aprovecharlo. Pero bueno, aún así fueron saliendo los pasos con muy buenas sensaciones. Entonces, durante esa vía se me venían muchos pensamientos a la cabeza, pero fui capaz de controlarlos y estar presente en lo que estaba haciendo. Y no decir, oye, ¿por qué pasa el bloque? Yo ya estoy encadenando, ¿no? Entonces fui capaz de estar presente en el reposo. Es decir, pues ahora estoy reposando, voy a sonreír, voy a respirar y notar cómo bajaban las pulsaciones y luego mantener la tensión hasta que llegue a la cadena. No siempre pasa, pero ese día fue bonito. Y, por ejemplo, tú tenías, o sea, o tienes todavía la vía, la tienes grabada en tu cabeza antes de irte a dormir, tú cierras los ojos o cerrabas los ojos cuando estabas trabajando en este proyecto y veías cada paso que tenías que dar, o cómo era esa preparación de la vía mental. Por supuesto. A ver, la visualización es algo que yo trabajo muchísimo y en este caso, vamos, la tengo memorizada perfectamente de abajo arriba. Además, una vía que es fácil de memorizar, pues a pesar de ser larga, está concentrada en 2 bloques. Me costaba más memorizar la parte de abajo, pues tienes 15 metros de 6B más 6C, que lo hace fácilmente, pero que en un momento dado quieres hacerlo perfecto para no perder nada de energía cuando llegas a la sección dura. Y eso me costaba más memorizarlo porque no le prestaba mucha atención cuando estaba escalando, pero para poder encadenarlo tuve que memorizar perfectamente y poder visualizarlo. Pero toda la parte dura, todos los bloques duros, los reposos, los chapajes, sí lo tenía visualizado y lo estuve trabajando por la noche antes de dormir, por la mañana, y entre pegue y pegue descansaba una hora y pico. Entonces, entre pegue y pegue, pues visualizaba y miraba la vía y bueno, intentaba distraerme y luego los últimos 15 minutos decía, venga, vamos a escalarla un par de veces en la mente y luego subimos. Y por supuesto que me acuerdo perfectamente de todos los pasos. La otra, lo otro que te quería preguntar respecto a las visualizaciones, por ejemplo, una entrevista que hiciste que me gustó muchísimo y que he pensado mucho en esta persona, en Javier Aguilar. Sí. Por ejemplo, no sé, como que podrías hacer, claro, con esas visualizaciones, ¿crees que podrías hacer la vía sin mirar? No. No, o sea, no me refiero a encadenarla a lo mejor, o sea, ¿cómo te sentirías tener que hacer una vía sin ver? Porque la tienes, ¿no? La tienes en... Sí, la tienes en la mente, pero yo creo que la sensación es muy diferente. Realmente nunca he escalado con los ojos vendados, pero en este tipo de vías donde tienes que hacer pasos muy largos, medio dinámicos, a cosas que están lejos y que
tienes que llegar de forma específica, creo que es muy, muy, muy complicado. Vamos, estoy seguro de que no podría hacer un 8A con los ojos vendados ni de coña, porque ha sido lo más difícil que he hecho con los ojos abiertos. Quizá a lo mejor un 6B, un 6C, si me lo propongo, pues es posible. Pero este hombre está en la punta del iceberg de lo que es la escalada sin visión. Ya ha conseguido escalar un 7B, 7B más, y ahora está intentando 7C, pero es la única persona que ha pasado del 7A más sin ver. O sea que, no, hombre, estoy seguro que no lo podría hacer con los ojos vendados. Pero la visualización te ayuda. Te ayuda a prepararte físicamente y emocionalmente ante el reto, y de forma que cuando tú luego estés allí no dudes. Tu cuerpo sabe lo que tiene que hacer, sabe qué fibras tiene que reclutar. Pero evidentemente tiene el estímulo visual para saber exactamente a dónde tienes que llegar. Lo de Javi es otro mundo. Eso es increíble, ¿no? Ya, yo cuando estaba ahora escalando, la verdad es que bastantes veces lo tuve presente. No sé, de alguna forma como que me inspiraba a pensar en él y en qué fuerte. Yo aquí, con todo, no sé, ya. Voy a hacer una pequeña interrupción para anunciarte que el próximo miércoles 6 de noviembre a las 8:30 de la tarde voy a dar una masterclass online gratuita orientada a romper con tus limitaciones en la roca. Si te sientes estancado, si eres capaz de escalar mucho mejor en el roco que en la roca, si no sabes qué hacer para llegar a ese proyecto que se te escapa, apúntate en rockandjoy.com/masterclass con 2 S. Nos vemos el miércoles. Me gustaría saber, tú, a los pocos meses, no sé si eran 6 meses que llevabas escalando, ¿te planteaste contratar a un coach para entrenar de una forma planificada y sacarle rendimiento a tus resultados, rendimiento a tu tiempo, que no es algo muy usual en gente que está empezando? ¿Qué ha supuesto para ti este cambio? Pues, a ver, porque como no tengo acceso a ir a clases a un rocódromo, que es lo que podría hacer si estuviera en casa o si estuviera en un sitio más fácil, pues te conocí a ti y fue como muy fácil vale, pues ahí puedo, o sea, tuve la idea de, pues tengo una persona que puede ayudarme un poco a maximizar mis sesiones de entrenamientos, porque yo iba al rocódromo, pero un poco perdida, ¿no? Intentaba hacer algunas vías, lo que podía lo hacía, lo que no podía pues no lo hacía, pero tampoco me enfrentaba a cosas más complicadas porque pensaba que no estaban en mis posibilidades. Y no sé, de repente apareció esta posibilidad de hacer un entrenamiento contigo y me empezaste a poner tareas de probar cosas diferentes, cosas que nunca había mirado, y me sentí que podía hacer más cosas de las que había intentado hasta ahora. O sea, como que los límites yo me los había puesto, o me los había puesto también la gente, ¿no? Porque al ser siempre la nueva, siempre es como, vale, pues si ellos no pueden o si es difícil para las otras personas, yo ahí no puedo meterme, yo ahí no puedo. Pero si hay, no sé, como otra persona que te está guiando, entonces pues igual me atreví a hacer más movimientos que no me había atrevido hasta ahora. Y a entender un poco, porque claro, yo de técnica no sé nada, no. Entonces el tener a alguien indicándome un poco cómo puedo poner mi cuerpo, cómo puedo poner mis manos, pues ha sido muy, muy útil. Genial. Entonces te ha sentado bien. ¿Has notado que tu escalada ha mejorado o que has disfrutado más? Sí. En la técnica, si tuviera más tiempo, aprendería más y lo haría mucho mejor en la técnica, pero también en la parte mental, aunque a lo mejor no la haya tratado tanto, me ha ayudado muchísimo. Y uno de los aspectos que siento uno de los consejos que me diste que me ayudó mucho fue cuando estaba ahora en mi último viaje, el centrarme en la siguiente chapa, no el mirar la vía entera, sino ese pequeño consejo de céntrate en la chapa, cómo vas a llegar a la siguiente chapa. Y eso para enfrentarme al miedo y poder escalar así más tranquila me ayudó muchísimo. Entonces, claro, pues sin esos consejos, pues sí hubiera escalado, pero creo yo que de otra forma. Cuando tú escalas en roca, que entiendo que no vas mucho, ¿cuál es el factor que tiene más importancia en tu escalada? ¿La técnica, la fuerza o el factor mental?
Perdona, necesito pensar en esa pregunta. Pues un poco todo, ¿no? Porque, por ejemplo, físicamente siento que hay algunos tipos de escalada que puedo hacer más fáciles, que es el de Placa. las placas, pero me da mucho miedo. Mentalmente me paralizan. Sin embargo, hay otras vías que a lo mejor, pues igual tienes que hacer más movimientos, a lo mejor podrían ser igual un poco más complejas, pero las veo como en realidad como que tendría que combinar todos los factores. Todos los factores son bastante importantes y ahora mismo igual el mental me paraliza bastante, que hay cosas que físicamente puedo hacer y si las hago, por ejemplo, de segunda, las hago en 5 minutos. Y si las tengo que hacer de primera, como que me pienso el movimiento 20.000 veces. Y sí, el factor mental es muy importante, sobre todo a este nivel que estoy haciendo yo, que igual físicamente más o menos es posible, no requiere tanta fuerza física, y sí técnica, pero tanta fuerza física a lo mejor no, pero el factor mental es muy importante. ¿Cuál es tu próximo proyecto? Uy, pues la verdad es que no lo he puesto todavía. Quiero disfrutar un poco del momento y consolidar este grado que he alcanzado. Entonces, bueno, sigo teniendo un montón de proyectos de 7C y de 7C+, de los cuales tengo pocos escalados. Y mi idea es asentar un poco la base antes de centrarme de nuevo en otro 8A o incluso plantearme hacer 8A+. A ver, sé que lo puedo hacer y está ahí, pero mi idea es un poco a largo plazo. O sea, yo a largo plazo quiero ser mejor escalador y entiendo que para ser mejor escalador no solo tengo que hacer más grados, sino tengo que mejorar la escalada vista, tengo que mejorar la escalada en diferentes ángulos. O sea, en desplome me cuesta bastante más que en placa, entonces estoy haciendo desplome. Y en desplome, pues por ahora me he metido solo en 7C como máximo. Pues me cuesta mucho más que en placa como para meterme en 7C más 8A, pero irá pasando. Entonces mi idea es consolidar un poco esa pirámide de 7C, 7C más y hacer unos cuantos 8A para decir, oye, pues me planteo subir el grado otra vez. Ahora, que si por lo que sea veo una línea que me resulta súper motivadora, está cerca de casa y la pruebo y siento que es factible, pues la cogeré. Pero ahora mismo no tengo nada con nombre y apellidos como para decir, oye, este es mi proyecto, este es mi meta. Estoy contento porque he conseguido un reto muy importante para mí, que era llegar al 8º grado, que pensaba que no iba a ser posible con mi artrosis de columna. Y vamos, al final la columna no me ha limitado en absoluto. Era el coco. Y era el no hacer lo que he estado haciendo durante este año. Y nada, quiero seguir así, no quiero ponerme ahora mismo presión en un número más alto, que al final da igual. O sea, yo estoy haciendo 7 Cs que me cuestan igual que el 8A que he hecho. Y eso es la realidad. El grado es una cosa totalmente subjetiva y esta vía en concreto va a haber gente que le cueste muchísimo y yo por mi envergadura y mi capacidad y mis habilidades en la roca me costaba menos que otras vías mucho más desplomadas y mucho más, no sé, explosivas o de resistencia que me cuestan mucho más. Hay gente a la que le cuestan menos. Bueno, me he liado un poco, no sé si te respondió la pregunta. Sí, creo que sí, que estás disfrutando. En tu último viaje, que no sé, ¿qué era la tercera vez que escalabas en roca o la cuarta? Sí, a lo mejor la cuarta, quinta, sí. Estabas probando por primera vez vías de 6A+. ¿Crees que eres capaz de llevarte lo que has aprendido en un plafón, en un boulder pequeñito a la roca, con tan poca experiencia con la cuerda? ¿Crees que hay transferencia de habilidades? Sí, creo que sí, totalmente, porque los movimientos los aprendo en el boulder, los aprendo ahí, aprendo como, mi cuerpo como que memoriza esos movimientos, y luego cuando estoy en la roca, pues de repente salen solos, entre comillas. Entonces, sí, claro. Creo que si puedes ir a la roca todos los días, pues mucho mejor. Pero si no la tienes, sí, creo que hacer boulder es súper importante para aprender técnica, porque son vías más cortas que tienes que resolver esos problemitas de cómo llegar a un sitio, cómo llegar a otro, cómo vas a poner tu cuerpo para hacerlo. Al final
tienes que economizar energía y eso te ayuda luego a hacer a la roca y a hacer vías más largas, el saber cómo colocar el cuerpo. Sí, sí, sí. Opino igual que tú, vamos, el bloque no estamos descubriendo la rueda, vamos, ya empezó John Hill hace un montón de años, 40 o 50 años, entrenando boulder para la escalada en roca. Pero me parece una de las mejores herramientas para aprender técnica y ganar fuerza de una forma natural y progresiva. Pero vamos, siempre está la cosa de decir, oye, ¿cuánta transferencia habrá entre lo que haces en un plafón de 3 metros a lo que luego haces en una vía de 40 metros? Luego, en mi Sí, opinión, es está verdad. ahí el factor mental. O sea, tú aprendes técnica y coges fuerza, incluso puedes coger resistencia si lo haces de una forma estructurada, pero luego en la roca te tienes que enfrentar a tus miedos. Y sí es verdad también que eso, la parte de la resistencia, de si quieres encadenar, tienes que hacer como dices, Circuito. muchos circuitos en el gimnasio para poder encadenar, porque yo llegaba a una chapa y era como, uff, pilla, que no puedo llegar a la siguiente, cojo fuerza y bueno, y aprovechar los descansos naturales de la vía, saber cómo descansar también para poder hacer las vías más largas. Pero Claro, sí. es importantísimo. ¿Y cómo has afrontado el miedo a volar cuando te enfrentabas a escalas de primera? Bueno, pues una de las estrategias es un consejo que me diste de asesorar la situación concreta y ver, vale, si me caigo aquí, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Cuáles son los miedos reales? Bueno, pues miedos reales, ninguno, es una pared llana, no me voy a hacer daño, venga, Los pues riesgos reales, ¿no? los riesgos reales, sí. Y sí, eso, asesorar la situación y caerme y también eso, centrarme en la siguiente chapa en vez de en toda la vía y pensar de, estoy haciendo un nivel muy suave, no pasa nada. Si me caigo va a haber siempre algo grande que agarrar en el nivel que estoy haciendo, en los 5-6, los 6A, siempre va a haber algo grande que agarrar. Entonces no pasa nada, hago el siguiente movimiento y eso. Fantástico. Entonces, el entrenamiento mental que has estado haciendo en tu casa previamente, sin llegar a tocar la roca, ¿te ha servido de algo a la hora de afrontar la roca luego? Totalmente. Sí, totalmente. También es verdad que hubo un día que sufrí un montón con el trabajo mental que estaba haciendo y fue como que siento que ni siquiera estoy disfrutando esto. Entonces fue como, venga, voy a relajarme un poco y a empezar de cero otra vez. A ver, voy a intentar hacer alguna vía más sencilla o que tenga las chapas más cerca una de la otra. Coger otra vez un poco de seguridad, disfrutar otra vez la roca, porque sentí que me estaba poniendo tantas presiones de no tengo que tener miedo, no tengo que hacer esto, no tengo que hacer lo otro, que al final no estaba disfrutando y fue como, si yo he venido aquí a disfrutar. Claro, eso es lo primero. Entonces, sí, entonces como bajar un poco el nivel, disfrutar otra vez de la roca y luego otra vez exigirme, venga, pues ahora me puedo enfrentar otra vez a los miedos mentales. Pero sí, claro, el trabajo mental de hacer en casa es bastante importante. No, pues para mí, vamos, era un pequeño reto trabajar contigo porque otra gente con la que trabajo tiene acceso a la roca. Entonces, yo tengo acceso a la roca. Como yo he trabajado, es decir, oye, yo conmigo mismo voy a probar estos ejercicios y mañana salgo a la roca y lo pruebo. Pero decir, bueno, vamos a ver cómo podemos trabajar la mentalidad para escalar en roca sin escalar en roca. ¿Funcionará luego cuando llegue o cuando llegue va a ser ¡pum! Vale, ahora la realidad me ha puesto en mi sitio. Ahora tengo la chapa ahí 1,5 metros por debajo de los pies y no ves. Pero sí funciona. Si no, sin esa preparación anterior, creo yo que vale, que sí, al final de hacerlo muchas veces, si siempre vas a roca, pues a lo mejor necesitas menos preparación mental. Pero siempre ayuda mucho, es muy importante. Me alegro un montón. ¿Le quieres recomendar algo a alguien que esté empezando? O sea, ¿qué consejo le daría a alguien que esté empezando, que tenga un cierto miedo a escalar de primera o de primero, que le dé ansiedad?
Pues que se atreva a probarlo y que si le gusta, que lo intente y que se pongan objetivos chiquititos y de ahí que coja seguridad y al siguiente objetivo y al siguiente objetivo. Y si un día no sale, otra vez volver a empezar. Que no sé, que si realmente lo disfrutas, perdón, que si realmente disfrutas la roca, poquito a poco se pueden hacer muchas cosas. Fantástico. Pues para terminar, te voy a hacer la misma pregunta que todo el mundo. Aunque tu vida en la roca sea pequeña, pues si te tuvieras que quedar con una vía o una pared en concreto que quisieras escalar, aunque no hayas escalado todavía, ¿cuál sería y por qué? Pues que tengo 2 espinitas clavadas, 2 6A en el lado, que son así con tufa, que tengo que volver y tengo que... Tufas son chorreras, por cierto. Chorreras, perdón. En español, no, sí, se dice en inglés, pero para la gente que lo escuche que lo sepa. Pues sí, hay 2 vías que no pude probar esta última vez que he estado en Laos, que las tengo apuntadas en la lista y que tengo muchas ganas de hacerlas y que no veo el momento de poder volver para hacerlas. Genial. No te iba a hacer la misma pregunta a ti, pero... Sí. Pero, Dispara. Sí. Yo, a ver, en realidad no me lo he planteado, pero de los sitios a los que he ido hay una línea futurista que me llama muchísimo la atención, que no sé si algún día tendré el nivel como para asomarme y plantearla, pero en la cueva de Villanueva del Rosario, donde estoy escalando bastante últimamente, pues está la mega línea, la Chilambalam, y cuando te pones allí debajo, aquello es de las cosas más impresionantes que he visto en mi vida. Pues tú la ves en vídeo e impresiona, pero cuando te pones debajo de la vía tú dices, coño, eso son solo 80 metros. O sea, parece que son kilómetros y kilómetros de techo y chorreras. Y impresiona muchísimo. Yo creo que es la línea más increíble que he visto. Aparte, por supuesto, me gustaría escalar en Yosemite. Yo creo que eso es la meca y en algún momento lo voy a hacer. Y lo veo más factible que escalar la Chilambalam. Pero bueno, la tengo aquí al lado de casa y si tuviera que quedarme con una línea increíble con la que soñar, creo que sería esa. Pues a intentarlo. Bueno, pues Marta, un placer tenerte por aquí y estoy seguro de que vamos a conseguir darle esa chispa de motivación a la gente que nos escucha. Así que, sí. Un abrazo. Muchas gracias, Miguel. Hasta luego. Y aquí lo dejo por hoy. Te recuerdo que voy a dar una masterclass gratuita el miércoles día 9 de noviembre. Apúntate en rockandjoy.com/masterclass. Si te ha gustado el episodio, por favor, compártelo con tus amigos en las redes sociales. Me estarás ayudando a mí y estarás ayudando a que la escalada sea más accesible. Porque juntos podemos crear una comunidad sin fronteras. Juntos podemos hacer que sea todavía más emocionante la escalada. Por último, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.